Y bueno, pues entonces agradezco el espacio y espero que les haga sentido. La intención, basado en en la puesta del título de la conferencia, el humanismo, ¿no? Desde la nueva escuela mexicana y las exigencias éticas en las pedagogías vigentes, pues me interesa trazar como tres puntos claves que estamos entendiendo por nueva escuela mexicana, es decir, qué elementos sustantivos hacen que sea nueva y si realmente es nueva o no, cómo estamos entendiendo el humanismo, qué implicaciones tiene, y posteriormente las exigencias éticas, y que me gustaría más pensar en un tipo de vigilancia epistémica respecto a lo que estamos haciendo en el trabajo académico. La ruta de trabajo va a ser en esos tres puntos y para ir puntualizando siempre estará como en color más intenso el punto que quiero tratar de ese título, eh, de la ruta discursiva y algunas preguntas que orienten para el cuestionamiento de nosotros o que orientan la ruta discursiva de un servidor, pero me gustaría que todos nosotros podamos irnos haciendo las preguntas que también están en este marco, ¿no? Yo entiendo que quizá muchos de ustedes, como lo decía Natalia Vázquez, tenemos un conjunto de problemáticas encima con las que quisiéramos transitar. Son dudas, cuestionamientos, y me gustaría mucho que vayamos viendo si podemos ir recuperando algo en esta construcción y pues que abramos un espacio de preguntas al final que nos permitan sentirnos más acompañados. Bueno, eh, me centraría en lo nuevo de la nueva escuela mexicana. Entonces, ¿qué es lo que la hace nueva a la nueva escuela? Y si los fundamentos que propone son mis fundamentos. Esa pregunta sería una pregunta importante de recuperar. Entonces, quiero comenzar revisando nuestra historia, ¿no? Primero ubicar que estamos en un proceso de tránsito en donde nos estamos moviendo de un modelo competencial y yo diría que primero nos estamos moviendo de un enfoque por contenidos a un enfoque competencial recientemente y después ahora estamos transitando a un modelo en términos de formar ciudadanía. Sin embargo, ¿esto qué implicaciones tiene? Y cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cuál es el proceso que estamos transitando? Entonces, valdría la pena repensarnos o revisarnos en ese sentido. Eh, Hace poco revisaba lo que históricamente hemos sido en términos de educación en los últimos 50 años, para no irnos más lejos, ¿no? Y la muestra, el libro de matemáticas, el mismo tema en todos los libros, de 1970 a más o menos este año, al 2022. Entonces, en 1970, la apuesta era una propuesta concretamente totalmente ajena a un contexto. Es decir, el chico tenía que hacer operaciones matemáticas que no tenían nada que ver con su historia, que no tenían nada que ver con eh, el contexto en el que él está inmerso. Es decir, simplemente era una operación que él tenía que ejecutar. Y quizá Rousseau andaba aquí detrás con la idea del Emilio, en donde nos venden una idea de un sujeto ahistórico, un sujeto aislado de los demás, huérfano, ¿no? En donde lo único que importa es el sujeto. Una de las formas más puntuales de este enfoque podría ser una renovación de eso mismo, un enfoque centrado en el aprendizaje, que todavía es peor que centrado en el aprendiz, ¿no? Es decir, centrado en el aprendiz todavía sería la persona que aprende, sin contexto, sin historia, sí, pero la persona que aprende, y todavía el enfoque centrado en el aprendiz sería peor, porque lo que importa es el aprendizaje y no la persona. 10 años después, y quiero puntualizar que los libros se comportaron más o menos igual, ¿no? 10 años después, el enfoque está centrado en una apuesta más de corte constructivista, en donde sigue la persona. Aquí no me detendré a revisar todo el análisis del libro, pero se le plantean al chico un conjunto de datos, de distancias, ¿no? Y al final de cuentas él se pone a leer su libro, la narrativa que hay al final, que tiene que ver con el tema, ¿no? Debajo del árbol, en fin, su papá lo distrae pidiéndole que vayan a comer, pero él regresa con su libro. Entonces, parecería que el conocimiento matemático
¿no? Y la realidad en la que están totalmente ajenas otra vez, ¿no? Entonces, después el enfoque cambia eh, 10 años más adelante y se plantean desafíos matemáticos, ¿no? Y en esa lógica de desafío, pues el juego es lo valioso. Este modelo en donde el sujeto construye, en fin, parece muy interesante, pero sigue alejado de la realidad a la que se enfrenta el sujeto cotidianamente. Y aquí, en esta matematización de la realidad, en donde al sujeto pues, está totalmente ajena a lo que a él le pasa, el juego, lo único que viene pintado. O sea, están los chicos jugando en la figura, pero no hay un juego realmente matemático para el proceso de aprendizaje desde el cual se podría abordar la realidad. Hoy en día los proyectos sociocríticos tienen, parece ser, una mirada distinta, ¿no? Un abordaje diferente. Sin embargo, habría que cuestionarnos un poco el abordaje. En la lógica de un servidor siguen siendo prescriptivos. Es decir, le dicen al estudiante o le proponen al menos el problema que atender, el producto que resolver, las preguntas que contestar, la lectura que realizar, y si el maestro se descuida, eh, pues el maestro puede simplemente seguir el libro de texto eh, y volver a un punto en donde la realidad en la que el sujeto se vive eh, queda ajena de la realidad o del contexto educativo. Entonces, por aquí lo valioso sería empezar como a identificar que nos ha, al menos en el diseño, pues la distancia se ve enorme, sí, pero hay otras implicaciones, ¿no? Entonces, esquemáticamente esto lo quisiera puntualizar de este modo, ¿no? A lo largo de la historia, la dialéctica o la relación entre la educación y la sociedad, es decir, qué tipo de educación para qué tipo de sociedad, ah, por muchos años o por muchos milenios estuvo más o menos definida. El enfoque determinista, que la finalidad era eh, un tipo de hombre para un tipo de sociedad centrado en garantizar que el sistema social permaneciera intacto, igual. Entonces, uno iba a la escuela para aprender a cómo comportarse en la sociedad, ¿no? Y el enfoque estaba centrado en enseñar contenidos disciplinares. Entonces, el sujeto, el perfil de egreso era un sujeto ilustrado. Lo que buscábamos era una persona que supiera cosas, que contestara ante una pregunta, y eso era todo lo que se buscaba, ¿no? Eh, en los últimos años se plantea una finalidad distinta desde una tendencia individualista, es decir, esta mirada de Rousseau sigue vigente, pero lo que se busca es una persona competente, y por tanto es una persona competente con un conjunto de elementos básicos que le permiten desempeñarse a él de manera competente. En ese sentido, pues está bien, es una apuesta eh, que puede ser valiosa, ¿no? Pero aquí lo importante sería el que pudiéramos nosotros transitar o que se busca transitar a una mirada sociologista, es decir, dejamos de pensar en un sujeto aislado y empezamos a pensar en un sujeto que lo que busca es la transformación de la sociedad, y entonces ya no buscamos competencias individuales solamente, es decir, son necesarias, sí, pero también ciudadanas, ¿no? Entonces, el enfoque de formar ciudadanía tiene un sentido profundo que va más allá de, de responder a una idea diseñada por alguien. En el mundo hay muchos países apostando por un modelo de formación de ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que este tránsito vale la pena empezarnos a pensar nosotros en este proceso. ¿Qué papel estamos jugando y qué problemas tiene para nosotros, ¿no? Es decir, si creemos en que vale la pena formar ciudadanía, si la apuesta tiene que ver con la comunidad al centro, todos estos elementos exigen, primero, ser conscientes de que la posibilidad de transitar a este nuevo modelo exige considerar dos dimensiones. La dimensión objetiva, que es lo que nos ha propuesto la gente de la federación, y que en ese punto nos plantea la, la idea de objetiva, es decir, nos plantean un conjunto de contenidos, nos plantean las técnicas, los métodos, en fin.
toda la apuesta documentada que nos presenta la federación, pero hay una dimensión subjetiva que no se está atendiendo, que tiene que ver con las creencias docentes respecto a cómo percibe la nueva escuela mexicana, a sus creencias didácticas, es decir, la manera de hacer operativo los principios eh, eh, pedagógicos, la forma en la que asume que se construye el conocimiento. Entonces, hay un conjunto de concepciones que condicionan todo el diseño. Es decir, por muy bondadoso o no que sea una propuesta, siempre estará filtrada por un conjunto de creencias personales a las que tenemos que atender. Entonces, estos factores que condicionan el contexto eh, vienen arropados de otros elementos que debemos considerar. Primero, que la escuela se transforma más lentamente que la realidad, ¿no? Y que hay un conjunto de teorías implícitas en los profesores que condicionan su desempeño y están enraizadas, es decir, el mostrarle los libros tiene que ver con ayudarnos a identificar como en qué punto de qué proceso nosotros mismos estamos cuando impartimos clase, ¿no? Entonces, cambiar estos de la noche a la mañana, aunque tengamos un año transitando a este modelo, etcétera, transitar realmente a esta propuesta va a requerir más tiempo, sobre todo si no lo asumimos de manera directa. Entonces, pero este es más o menos como el planteamiento problemático al que nos estamos enfrentando. Y ahora utilizo el segundo momento para hablar del humanismo como el elemento central de la nueva escuela mexicana y a partir de ahí identificar, ¿no? Entonces he usado como primer pretexto el situarnos un poco en la problemática que estamos experimentando y ahora veamos si el humanismo puede ser un eje rector que orienta nuestra acción y eh, si podemos optar por esta apuesta y si la apuesta de formar ciudadanía promueve el humanismo, porque esa tendría que ser como la conexión concreta, ¿no? Entonces, veamos cuál es nuestra apuesta. Esencialmente podríamos decir que hoy en día tenemos una condición de contexto en donde la sociedad en la que vivimos nos presenta un conjunto de problemas severos. Los que roban, los que matan, los que dañan al medio ambiente, etcétera, todos ellos fueron a alguna escuela, ¿no? Y son reflejo de un sistema educativo y de muchas otras variables, pero que en este sentido, nuestra sociedad en la que vivimos, muchos de nosotros no estamos de acuerdo o no estamos muy a gusto ahí. Y al educador, pues parecería que le compete en alguna medida transformar esa realidad, ¿no? Entonces, si apostamos por tratar de identificar lo que es contrario a la ciudadanía, imagínense un contexto en donde eh, violentamos al otro, nos aprovechamos del de enfrente, hacemos un conjunto de cosas que pudieran estarnos trastocando cotidianamente. Entonces, a partir de asumir que requerimos transformar la sociedad, pues es que requerimos una educación distinta. Entonces, alguien ya podría decirnos que no está de acuerdo, pero la ventaja que tenemos hoy en día es que está en nuestra Constitución y está en nuestra Ley General de Educación, ¿no? Y aquí se habla como punto sustantivo del respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Eh, Quizá valdría la pena reflexionar un poco de esto, el por qué necesitamos hacer esto, o cuál es la apuesta de este punto, ¿no? ¿En dónde es que está esta razón, ¿no? Porque históricamente en esta lógica aspiracionista hemos querido el desarrollo armónico de las facultades del humano, el desarrollo integral, en fin, ¿no? Pero hoy en día el respeto a todos los derechos, la libertad, la cultura de paz, la conciencia, la solidaridad, y la solidaridad me gustaría puntualizarla, no, bueno, del modo en que asumamos que un acto solidario consiste en un ejercicio sistemático de un colectivo a favor de aquel que está en una condición de exclusión y sacarlo de esa condición de exclusión para integrarlo sería un ejercicio solidario. Así se debería de entender, en mi opinión, y que la justicia cognitiva, la justicia social, la justicia económica, la justicia educativa, comienza en tu aula
¿no? Entonces, a partir de todos estos elementos que están planteados aquí, que parece poca cosa, pero en realidad exige una apuesta distinta de quienes hacemos educación, eh, nos tendríamos que preguntar si apostamos por la dignidad humana. Si cuando nosotros que hacemos educación construimos con el otro un ejercicio de respeto a su persona o no, si apostamos por identificar en él que se requiere una persona construirse como ser humano y que es el encuentro que tiene contigo el que le va a permitir esa posibilidad de ser más persona, ¿no? Diferentes expertos lo proponen de formas distintas, ¿no? Eh, Paulo plantearía la idea de ser más o algún otro experto estaría puntualizando como Maturana la idea de que la educación es transformación en la convivencia. Dicho de otra forma, cuando yo tengo la posibilidad de encontrarme con el otro, eh, la, la calidad de la relación que yo establezco con él, la aceptación que hago a su persona, el reconocerle como ser humano, el tratarlo con dignidad, solo por el hecho de ser humano, ¿no? Es lo que le permitiría ir mejorando su ser como tal, o ser más humano, decía por ahí otro experto, que que no soy humano por haber nacido de una madre humana. Me hago humano gracias al encuentro que tengo con el otro. Y esa condición de encuentro que tengo contigo en este momento nos permitiría ser más o ser mejores personas, ¿no? Entonces aquí lo valioso es entender que dentro de todos los principios que orientan la nueva escuela mexicana, la primera pregunta que haríamos sería si en verdad nos orientan. Es decir, si tú asumes como viable este principio, si hay un acto de voluntad en el que crees en esta apuesta, ¿no? En que te permita tomar decisiones y que estos principios, ahora sistematizados de alguna forma, la solidaridad, el bienestar, la transformación social, la ciudadanía, es decir, el más sustantivo tiene que ver con la dignidad humana. Pero ¿por qué? Quizás esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Eh, Me encontré por ahí alguna vez a un sacerdote jesuita muy interesante, Luis Jorge González, que él hacía la precisión de que el ser humano, eh, a lo largo de la historia, parecería que en sus contextos diversos, familiares, en fin, le hemos enseñado a menospreciarse. Y que hay 5 formas de enseñarle al ser humano a menospreciarse. Es decir, y que si no soy capaz de apreciarme a mí mismo, soy incapaz de apreciar la vida humana del otro. Y que entonces una de las estrategias sustantivas es reconfigurar la manera de relacionarnos con el otro para eh, mejorar el aprecio que tiene por sí, por su propia vida y también por la del de enfrente, ¿no? Esto no quiere decir que con esto se reducirían todos los problemas, pero aportaría en función de si al menos al ser humano que tenemos enfrente en construcción, que son nuestros aprendientes, los, los ayudamos a ser persona. Y entonces, si lográramos esto, si lográramos transitar en este sentido, quizá eso ya podría ser un cambio sustantivo en donde la nueva escuela realmente sea nueva, porque seguramente muchos de nosotros tenemos experiencias eh, no tan favorables de contextos educativos en donde de alguna forma o de otra fuimos violentados. Entonces, eh, y se dicen muchas ideas y mucha gente opina, pero quizá lo que podríamos considerar aquí es que al interior de nuestras clases, la calidad de la relación que establezco con el otro, y no hablo del otro que te cae bien, no hablo del otro inteligente con quien sí te llevas y a quien le das la voz cada vez que te pregunta o le contestas rápidamente o le sonríes con más calidez o ante la duda que tienes de la respuesta se la pones buena. Hablo del estudiante poco aventajado que generalmente los maestros cuando tenemos dudas de su
respuesta se la tachamos, con quien habitualmente le dedicamos poco tiempo para explicarle, porque nos sentamos más lejos de él, lo miramos menos veces, nos acercamos menos a ellos. Hablo de la persona que realmente más te necesita, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en el salón hay un conjunto de procesos que trastocan a la persona. Entonces, si bien es cierto, hay un conjunto de ejes articuladores que son sustantivos, quizá los más importantes tienen que ver con la manera en la que aportamos a favor de la dignidad humana, la interculturalidad, la inclusión, la igualdad de género, ¿no? Serían quizá nuestra opinión, y solo digo, y hablo de nuestra opinión, hablo del doctor Lozano y un servidor, pueden ser como los elementos que más aporten al desarrollo del ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, la nueva escuela mexicana tiene un conjunto de elementos que primero resitúan la manera de relacionarnos con el otro. Y hay que asumir que, si bien es cierto, muchos maestros tienen la creencia de que la educación es algo que se construye en la casa y que nosotros solo enseñamos, pues quizá nos debimos haber llamado Secretaría de Instrucción Pública y no Secretaría de Educación. Cuando educamos, hablamos de un proceso de transformación de la persona. Y ese espacio, perdonen por lo que voy a decir, pero es más privilegiado en el aula que en las casas hoy en día por las dinámicas sociales en las que estamos. Entonces, si queremos transformar la sociedad, un primer punto de equilibrio tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con el otro. Y lo otro, que también viene aquí escrito, es que, pues, la Ley General de Educación te establece así por impulsar las transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Y entonces aquí es donde el humanismo y la idea de ciudadanos, ser más ciudadano, ser mejor ciudadano o ser ciudadano, pues te obliga o, o te debería de interpelar, ¿no? Eh, pero quisiera usar eh, el concepto que para la nueva escuela mexicana es clave detrás de esto. Es decir, dejamos de pensar, o me gustaría puntualizar que la distancia va entre sociedad y comunidad. Entonces, la apuesta es un ser humano comunitario, esa es la apuesta, y quiero tomar la voz de José Ángel López Herrerías, un doctor a quien le aprendí mucho, y me gustaría contarles algunas cosas que aprendí de él cuando platicábamos, cuando tomábamos la clase. José Ángel decía que la relación de los seres humanos puede concretarse en diferentes modos de encuentro. Cuando hablábamos de la dignidad y del papel que jugamos en encontrarnos con el otro sustantivo. Y este tipo de encuentros puede ser entendido como un encuentro en contexto social o como un encuentro de corte comunitario. Y que la mirada comunitaria es la más valiosa, porque nos permite generar relaciones que apoyan para superar los peligros de la explotación y la injusticia entre los humanos, y de estos con la tierra. Y esto es muy importante también. Entonces, el intento de expresar nuestro yo hoy en día puede asumirse como un ser personal comunitario, un yo nostral, un yo nodal. Somos yo en la medida en que emergemos del nudo existencial con nosotros. Nosotros, nos, cada uno yo, desde con los otros. Es decir, una persona capaz de vivir en comunidad. No encuentro, dice José Ángel, otra palabra ni otro concepto que mejor delimite el sentido y la aspiración de aquello que parece relevante para hacer respuesta adecuada a los retos y a los problemas que estamos experimentando de manera específica en cada localidad y de manera genérica como humanidad. La persona comunitaria fortalece el yo, se reconoce como diferente y real, pero no por autosuficiencia y definición distante y absoluta, sino por un dialéctico y constante reconocimiento en el encuentro de uno con cada otro, nosotros comunitarios. Unirse en lo común, saberse cercano e interrelacionado, es lo que nos hace a todos y a cada uno ser el humano que somos, decía. Entonces, retomaba de algún otro experto por ahí la idea de que la sociedad tiene formas arbitrarias,
en términos de los vínculos, intereses particulares, cada quien los suyos, ¿no? Y vínculos de presión externa basados en la fuerza legal. Pero que aquí, en lo comunitario, lo que buscamos es un vínculo de carácter natural, porque tenemos una mirada altruista, porque además hay una identificación y además hay una apuesta o nos sumamos a la tradición que tiene el grupo. Entonces, en ese sentido, lo comunitario eh, es un reto sustantivo que sería como el eje que articula realmente el proceso educativo en términos de transitar a un modelo de transformación eh, de la educación y de la sociedad. Eh, pero solamente en la medida en que asumamos que lo comunitario puede ser el eje que articula eh, lo educativo. Es decir, si queremos transformar al ser humano y hacerlo más ciudadano, vayamos a recuperar la mirada comunitaria. Si queremos hacerlo más persona, vayamos a recuperar la mirada comunitaria. Y no la vamos a recuperar desde el modelo que históricamente hemos trazado en términos pedagógicos, ¿no? Requiere es un esfuerzo distinto. Entonces, por aquí lo valioso o la razón sustantiva, y la quise poner así, es que sabernos y vivirnos con sentido comunitario no es un invento forzado de los débiles para vivir en el amparo y el esfuerzo de los otros, fuertes y dominadores. Vivir con sentido comunitario es alcanzar el nivel de reflexión y madurez intelectual, afectiva y ética que nos permita saber y sentir que todos somos, desde las raíces, dependientes en el conjunto de la experiencia de la vida. Eh, Perdón por atreverme a decir lo que dice José Ángel, pero creo que es muy valioso. Entonces, a partir de esto, la apuesta que tendríamos que hacer en la educación es asumir que la persona no es un sujeto eh, huérfano como Rousseau, sino una persona situada históricamente, que tiene un rostro concreto basado en situaciones sociales concretas, ¿no? En donde en diferentes interacciones a veces a la persona se le niega el derecho a la educación, se le niegan otros derechos y que la tarea educativa sería favorecer que la persona tenga acceso a esos derechos que por solo hecho de ser persona merece, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, el ejercicio de humanizar eh, nos obliga a los que hacemos educación a optar por si apostamos realmente por transformar, requerimos eh, una educación que trabaje mucho en términos de la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, las exigencias éticas, ¿no? La ética es privada, la moral es pública. Entonces, desde la ética, quisiera transitar a, ok, entonces, ¿cómo lo favorecemos en la escuela? Si formar ciudadanía con las metodologías sociocríticas es pertinente o nos alcanza o no nos alcanza. Y entonces, quizá lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos, cuestionar si lo que estamos viviendo como propuesta pedagógica, educativa, está alcanzando o requiere de otra apuesta. Entonces, las diferentes metodologías, los proyectos, el STEAM, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en servicio, eh, en la lógica metodológica puntual, con inicio, desarrollo y cierre, aunque no se llaman hoy así, tienen momentos, ¿no? En donde identificamos, recuperamos o planificamos, o vamos y volvemos, reorientamos y seguimos, y integramos, difundimos, consideramos y avanzamos. Si nos pusiéramos un poco exigentes en términos rigurosos, metodológicos para la apuesta de transitar a lo comunitario, podríamos decir que un profesor debería de ayudar a los estudiantes a identificar sus problemas, a recuperar sus problemas, a planificar cómo resolver su problema, ¿no? Cuando vamos y volvemos en términos de valorar si estamos comprendiendo o no y si estamos avanzando en esa dirección y si no, si nos tenemos que regresar y reorientarnos y a partir de reorientarnos, es decir, tomar decisiones basadas en una evaluación formativa que nos permita calibrar la tarea o ajustar la tarea, entonces ya podemos seguir, pero antes no. Y integramos, difundimos, es decir, si la gente
que está aprendiendo en la escuela, si la persona que está aprendiendo en la escuela no es capaz de, a ver, ¿qué problema tiene la comunidad? Aquí vamos a ayudar a resolver el problema que nos compete porque somos parte de la comunidad. Y a partir de ahí devolvemos a la comunidad lo que aprendimos para resolver ese problema. Entonces yo creo que algo está mal. O sea, si no lo pensamos así, y entonces quizá lo que tendríamos que empezar a identificar es si el libro de texto está pensado en esta ruta o requiere ajustes de parte nuestra. Entonces, cualquiera de las metodologías, saberes de nuestra comunidad y plan de acción, o presentamos y recolectamos, tienen la misma esencia, es decir, ir por un problema, pero en el libro, por cuestiones metodológicas y de diseño, pues te condiciona. En el libro te lo presenta de otra forma. Entonces, ¿pero qué papel juegan los problemas? ¿Y cómo estamos transitando? ¿Se acuerdan que mostrábamos un gráfico en donde decíamos por contenido, competencial, individual o personal, ciudadanía? Entonces ahora, en el diseño de procesos de aprendizaje, podríamos empezar a identificar en dónde está el centro de gravedad de nuestros diseños y también el de los libros, ¿no? Entonces, imagínense que le pido una lista de nombres de ríos o que dibujen una flor, ¿no? O que describan las funciones. Pues son tareas que parecen desprovistas de significado para los estudiantes. ¿eh? Pero si le pregunto a un chico, oye, a ver, el papá de Perengano es fumador y se está sintiendo muy incómodo, ¿qué consejo le podríamos dar o cómo le podríamos explicar tal cosa? Entonces, si vamos por problemas de la vida cotidiana que la persona está experimentando y traemos esos problemas, exigiría una lógica de construcción totalmente distinta. Eso no quiere decir que renunciemos a los contenidos y a toda esta mirada del codiseño, ¿sí? Sino que además seamos capaces de identificar que hay un contenido oficial formal, pero que en mi contextualización ya estoy contextualizando a un rostro concreto, a una persona específica que sí merece la pena atenderse porque tenemos un problema concreto, ¿no? Y que a partir de ahí la construcción de la solución no solamente es llenar una tabla o contestar un cuadrito o contestar una pregunta que se le hace al profesor, que el profesor le hace a los estudiantes. Entonces, cuando pensamos en esta ruta de construir modelos de enseñanza, propuestas pedagógico-didácticas, juguemos con dos gradientes, ¿no? Así con en el plano cartesiano, con mucho control cognitivo y poco control cognitivo, con poco impacto emocional y con mucho impacto emocional. Y entonces, algo que está fácil de hacer, porque es resoluble, más sencillo, eh, pero que tiene muy poco impacto emocional, pues es un tema de interés o una duda científica. ¿Cuál es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra? Pues está bien, ¿no? Pues el chico puede contestar, pero no necesariamente responde a lo que él necesita o a sus situaciones concretas. Peor aún, si un acertijo puede resultar emocionante para el chico porque es algo que no tiene control y tiene que resolverlo, pero tiene poco impacto emocional para él, si no es tan importante, ¿no? Entonces, si nos pasamos a los retos, si eres capaz de dejar de fumar, o cuáles son los problemas de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, son problemas que no vamos a resolver nosotros en este contexto concreto, pero sí podemos resolver el conflicto que tenemos en nuestro salón. Y entonces, si damos el brinco hacia el otro punto del plano, en donde, caso real, pues cómo le hacemos para resolver la bronca que tenemos aquí en el salón entre los compañeros, ¿no? ¿De qué manera le podemos hacer para, ¿no? Solucionar una enemistad entre uno y dos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que el impacto emocional juega un papel clave, porque cuando algo te pasa, bueno, es decir, niveles de graduación del impacto, ¿no? Eh, le pasó a alguien cercano, le pasó a mi familia, le está pasando a mi mejor amigo, me pasó a mí, me está pasando a mí, el nivel de involucramiento es distinto. Entonces implica más a la persona. Y en este tipo de eventos o de abordajes en donde hay que recuperar un problema,
pues no hay control cognitivo. O sea, no sabemos la respuesta de origen y en qué va a terminar el tema, pero sí sabemos que los estudiantes se pueden involucrar de manera distinta en el proceso. Entonces aquí lo que me gustaría puntualizar es que si a ustedes esto les hace sentido, recuperar la mirada de lo comunitario es ir por los problemas sociales que estamos experimentando. Y a partir de esos problemas, planteárselos a los chicos, pero que sean sus problemas, no los problemas que el maestro decidió, no los problemas que el maestro elige porque así se los pidieron, ¿no? Un año atrás, sino porque son los problemas que tus chicos, que hoy que ya conoces, que ya tienes enfrente y con quien estás construyendo, eh, a lo mejor se sentaron en el salón y empezaron a discutir los problemas que están experimentando y empezaron a montar en el pizarrón una lista de problemas que estamos experimentando y empezamos a seleccionarlos, a clasificarlos juntos y después a elegir y a votar cuál era el primer problema que íbamos a trabajar. A partir de eso, entonces, de renunciar a que el libro de texto sea la Biblia que oriente todo tu diseño, ya podríamos empezar a apostar por un abordaje pedagógico distinto. Pero para muestra, quiero jugar con un poco de lo que los libros nos proponen y lo que nosotros todavía podemos hacer como autónomos en términos de educación, es que pues el libro te propone una ruta que tú puedes ajustar. Por ejemplo, que fluyan las descripciones, ¿no? Eh, Uno podría decir, ok, a ver chicos, ¿a qué creen que se refiere este título? Analicemos este título, ¿no? O sea, obviamente, si hay un problema que yo tengo que ver, sí, que tenga que ver con esto, pero también yo podría poner otro título, ¿no? Y cuando dice, en este proyecto reconocerás diversas maneras de emplear descripciones en los... Entonces aquí parece que lo valioso es la descripción y no el problema del agua, como vienen los dibujos. Incluso yo debería de poner los dibujos de mi colonia, de mi comunidad o de mi algo. Es decir, fotos de los problemas que sí están experimentando y a partir de estas fotos eh, empezar a transitar a favor de resolver este problema. O pedirle a los chicos que tomen fotos y que traigan fotos del problema que están experimentando, que ya elegimos. Eh, pero a partir de eso, observen que dice, en comunidad y siendo solidarios, la comunidad no se desarrolla así. Es decir, por instrucción no se desarrolla. Entonces requeriríamos asumir que cuando a los chicos se les plantea un problema y empiezan entre ellos a identificar que el problema mío, el de Irán, tiene que ver con el problema de Jaime o tiene que ver con el problema de Viñafaña o de Natalia o de algún otro de nosotros, ok, entonces empezamos a identificarnos, a establecer vínculos comunes y que cuando empezamos a apoyar en la solución del problema, empiezo a construir vínculo con la comunidad, ¿no? Y que además el enfoque altruista, es decir, todo lo que les contaba de lo comunitario trastoca profundamente esta instrucción, porque dice, en comunidad y siendo solidarios, observe, perdóname, por instrucción no voy a desarrollar la solidaridad. Entonces, requerimos asumir que el diseño que viene en el libro, que también lo hacen maestros, eh, puede mejorarse, ¿no? Lo podemos mejorar si asumimos, primero, que pues es una propuesta, punto número uno, y que se dejen de agobiar por el tiempo. Porque luego el maestro dice que tiene 2 semanas para ver un proyecto y si no acaba en 2 semanas, pues lo valioso es que aprendan a ser comunitarios, a ser ciudadanos, a resolver los problemas. Si logran aprender eso, lo demás puede irse construyendo en el camino, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, cuando te hacen preguntas, a mí me gustaría más que los propios estudiantes hicieran sus preguntas, que los estudiantes, me imagino un salón en donde los estudiantes pudieran decir, a ver, ¿qué preguntas tenemos que hacernos? ¿No? Por ejemplo, ¿y mi voluntad qué tiene que ver con, o mi compromiso sirve o no sirve para resolver este problema? Si yo decido cuidar más el agua, ¿no? Si yo cambio tales acciones, y perdón, el compromiso, la voluntad, la responsabilidad, el adherirte a un proyecto, el asumirte como parte de algo, no viene en ningún libro todavía. Y es la única forma
realmente ir transitando a ser ciudadanía. Entonces, quizá, si bien es cierto, hay preguntas que son valiosas porque caben en la duda científica, si el plano cartesiano parte de acá abajo, y que la persona necesita saber, porque es el contenido, ¿no?, con el que está diseñado el libro, también quizá vale la pena empezar a identificar qué otras preguntas tenemos que hacer para agregar el contenido o el saber que realmente permita resolver el problema. Porque el problema que yo veo es que la solución o la propuesta de solución aquí planteada, eh, perdónenme, que describa un texto escolar para elaborar un acordeón, con elaborar un acordeón no resuelve el problema del agua, ¿no? Entonces, la pertinencia con la que, y quizá en el libro de texto también, ahora hablando un poco de los ejes articuladores, te plantea el pensamiento crítico y yo digo, ok, está bien. Si yo usara el pensamiento crítico, quizá debería de hacer otras preguntas, ¿no? Si la distribución del agua es justa, si si se cobra igual el agua que se le vende a la empresa, que se le vende a la casa, ¿no? Si es razonable el uso, en fin, otras preguntas. Pero si lo hago desde la apropiación de otras culturas, yo podría ir a pedirle a los chicos que revisen la forma en la que nuestras comunidades antiguas o nuestros ancestros, cómo concebían el uso del agua. El agua no estaba entubada y no se cobraba, todo el mundo tenía derecho, es decir, la cosmovisión que teníamos y valdría la pena recuperar esa forma de ver el mundo, ¿no? Eh, entonces, quizá el ejercicio es que el libro es una base que nos da un pretexto, un conjunto de pretextos para ir construyendo rutas más complejas, ¿no? Y que quizá ahora quiero desnudar un poquito la mirada de un profesor, de quien diseña este contenido, ¿no? Porque en su lógica, con 4 párrafos, el estudiante ya recuperó, ¿no? Y ya se apropió de la cultura. Y yo digo, no, no sería suficiente. Eh, Creo que necesitamos, si queremos hacer estudiantes profundamente críticos, que tengan categorías para analizar la realidad y que tengan un punto de vista propio, porque el pensamiento crítico sin la construcción de una toma de decisión que o, obligues a tus estudiantes a pensar y a tomar opciones, eh, pues es algo que tenemos que construir. Y no se va a construir con 3 párrafos de lectura y llenando un cuadro. Sí, requerimos llevarlos a la acción concreta de la forma en la que tenemos que devolver a la comunidad lo que estamos percibiendo. Entonces, quizá aquí, o otro elemento, ¿no? Cuando le pedimos al alumno que planifique, pero le damos el plan, entonces ya no pensó. Este estudiante ya no pensó, se ahorraron el trabajo de pensar. Entonces, el plan que viene en el libro puede ser un ejemplo que revisamos después, pero primero les pido que ellos elaboren su plan y discutimos su plan. Y entonces eso sí sirve para ir favoreciendo que el estudiante, ante los problemas que va a enfrentar en la vida cotidiana, identifique rutas, modos, tome decisiones, sepa qué hacer, ¿no? Esa es la apuesta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y con esto voy a detenerme para no abusar tanto, por ejemplo, en la acción, en Vayamos y Volvamos, dicen, en comunidad busquen en la biblioteca, los pusieron a seguir haciendo cosas. En el libro no entendieron el papel que juega la evaluación formativa para ayudar al otro a identificar en dónde estoy avanzando y cuáles son las dificultades que estoy experimentando, para entonces tomar ajustes y reorientar la tarea. Entonces, quizá en ese sentido vale la pena que ustedes puedan decir, esta actividad que está planteada aquí en el libro no me sirve. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Quiero que me digan qué dificultades están experimentando. Eh, eh, ¿Quién le salió bien tal actividad o a quién le está costando trabajo? Y vamos a hacer pequeños equipos de los que lo hicieron bien para que nos compartan cómo, es decir, buscar esquemas que garanticen, punto número uno, que tú brindes un tiempo para identificar las dificultades que están experimentando los estudiantes.
y que la dificultad puede tener diferentes orígenes o naturalezas. La dificultad puede ser emocional, la dificultad puede estar centrada en la comprensión de la tarea, que es lo que tengo que hacer, o la comprensión del propio objetivo, o la comprensión eh, textual de una idea, o en el saber cómo, es decir, o en la carga cognitiva. Es decir, es tanto el esfuerzo que tengo que hacer que abandono, o en una dimensión totalmente emocional, ¿no? Esta tarea, yo no sé para qué la estoy haciendo, eh, en fin, y entonces resulte que el estudiante no se involucra porque no asume que esto vale la pena construirlo. Entonces, ante todos estos escenarios, cuando vamos y volvemos, tendríamos que detenernos para ir a ver cómo estamos yendo y si nos tenemos que regresar en el ejercicio, ¿no? Entonces, es totalmente distinta la intención. Entonces, ya no le sigo precisando esto. Quizá aquí lo que valdría la pena hacer es que eh, esto, que es como el último punto del trabajo docente, perdió la intención comunitaria. Si no vamos a ir a la comunidad a ayudar a resolver el problema, y los niveles de ayuda tienen que ver con los niveles de desarrollo que los propios estudiantes experimentan. Es decir, los niños de preescolar, si tienen que hacer una jaula para las aves en la temporada en donde anidan, está re bien, pero aportan. O los chicos, si tienen que calcular que en la comunidad hay que poner un bebedero para, aporta, ¿no? Es decir, en función del problema, el nivel de construcción y de aporte a la solución puede ser distinto. Y en otras ocasiones hay que construir conocimiento para apoyar al otro a resolver el problema, también es cierto. Pero, pero lo que buscamos aquí es que sean propuestas que aporten a la solución del problema que sí estamos experimentando. Bueno, en ese sentido, bueno, creo que me falta una diapositiva, solamente una diapositiva. En ese sentido, quizá lo que vale la pena repensarnos es cómo no podemos los maestros de a pie eh, ir transitando. Y creo que lo primero que vale la pena recuperar es que nosotros, los maestros, eh, primero tenemos que estar convencidos de que esto vale la pena, de que la nueva escuela mexicana efectivamente es nueva en términos de la intención que tiene, de la finalidad que busca, del tipo de ser humano que pretende formar, que ya no estamos en la lógica de diseñar temas, ¿no? O progresiones, por aquellos de media superior, y ahorita me regreso a tu pregunta. Quizá eso es lo que valdría la pena considerar, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo ético de este proceso tiene que ver con asumir que el maestro no puede seguir en la posición de, pues yo voy a dar mi tema, ¿no? Los problemas que voy a recuperar son que los alumnos no saben leer o que las familias no se comprometen. Esos problemas son valiosos, sin duda, y hay que atenderlos, ¿no? Pero cuando yo esté resolviendo un problema del agua, puedo irles enseñando a leer, pero puedo ir ayudándolos a construir ese proceso, a mis estudiantes, y no al revés, ¿no? Es decir, no pensar que el problema que tengo es que mis estudiantes no leen o los estudiantes no leen y que entonces los problemas sociales no son algo que me toque, o mejor aún, que los problemas son de los otros, ¿no? De los papás, de los alumnos, del director, del supervisor, de la SEP, del sistema educativo del mundo, pero el maestro no necesita mejorar nada. Es decir, que tú como maestro de ya estás perfecto y que no necesitas cambiar. Yo creo que requerimos mejorar cosas. Entonces, todos requerimos mejorar y entonces la pregunta tiene que hacerse en primera persona. Es decir, creo que lo ético tiene que ver con la vigilancia, decíamos en inicio, epistémica, de ir garantizando que lo que andamos buscando se construye, está bien hecho, metodológicamente es pertinente, pero que también hay un plano subjetivo en donde necesito vigilar
que lo que yo estoy haciendo responde a las intenciones. Es decir, porque cualquier intención educativa, por buena o mala que sea, siempre va a estar permeada por tus creencias, por tus concepciones, y esas concepciones van a condicionar el logro o no de dicha intención educativa. Eh, pues esto ha sido como el espacio para generar ideas. Eh, Dejaré ahí algunos puntos de contacto. Con todo el gusto del mundo, siempre para nosotros es como súper importante ir comprendiendo lo que pasa en el salón de clase, y estar en contacto con los maestros siempre es una forma puntual, ¿no? Así que la puerta siempre abierta al diálogo, a pensar juntos, a interpensar y entreprender. Eh, Me detengo, abramos espacio para las preguntas. Tomaré aquí mi libreta para ir escribiendo algunas preguntas. Maestro Jaime, Muchas dime por favor. gracias, maestro Irán. Qué bonito recorrido, primero histórico y después de ir profundizándonos precisamente de lo que una de las menciones que hace Pablo Freire, que no nos quedemos con algo muy vago, ¿no? Sino tratar de introducirnos lo más profundo que podamos, y pues ese es el trabajo del profesor. Vamos a abrir el foro. Si alguien tiene algún planteamiento, alguna pregunta, puede ir levantando la mano o puede escribirlo en el chat, como ustedes lo deseen. Voy a leer unos comentarios, si me lo permiten. Dice la maestra Itaviani: soy docente de bachillerato y mis evaluaciones las realizo con la intención que reflexionen y tengan un aprendizaje situado. Y lo que me pide una alumna, como portavoz de todo el grupo: profa, por favor pida conceptos, no nos haga reflexionar. Ese es un comentario. Dice Gaudencio: todo cambia, por lo tanto yo docente debo estar en constante actualización. Alma: ser flexibles y conscientes de cambios y diversidad es lo que nos permite avanzar. En CAS dice Natalia Vázquez: sí, con gusto, pero por favor, ve formulando tu planteamiento. En caso de nivel preescolar, ¿cómo cree que debe darse la interacción con el docente y el alumno? Ese es un planteamiento, profesor Irán. En caso del nivel preescolar, ¿cómo cree que debe darse la interacción con el docente y el alumno? Y bueno, ese tiene relación con el anterior. En preescolar, ¿es favorable que el educador identifique el problema y lo ponga en plenaria? Okay. Si ¿Te quiere, parece podemos si comenzar voy de con la, eso. ¿te parece si voy de la última a la primera y Sí, recupero algunas ideas? ¿Vale? Primero, me gustaría compartirles algo que un buen amigo contaba por ahí, ¿no? Decía que las maestras de preescolar aman a cada uno de sus niños, que las maestras de la primaria aman a toda la clase, que los de la secundaria y la prepa aman a su disciplina, es decir, la física, la química, y que los de la universidad se aman a sí mismos, ¿no? Pero era como una broma de ahí un buen amigo por ahí. Lo primero que habría que puntualizar es que en preescolar lo más hermoso que puede ocurrirle al estudiante es tener una maestra de preescolar, ¿no? Generalmente la maestra de preescolar lo que busca es el desarrollo del niño, y que en esta lógica ella está generalmente muy cercana a identificar los procesos de desarrollo. Es decir, de tal forma que las situaciones que los niños de preescolar experimentan, estas situaciones de vida cotidiana, desde eh, poder ir al sanitario ellos solos y regresar en una pieza, ya sería como muy útil en preescolar. Entonces, sin embargo, por ejemplo, les comparto que hemos estado construyendo con algunos colectivos, una maestra echó a andar un proyecto muy interesante. Eh, Empezó a generar en los niños equipos que pudieran andar como patrullando la escuela en búsqueda de algunos problemas que tuvieran al interior de la escuela. Y entonces luego los niños tenían que llegar con la directora y decirle: maestra, fíjese que
identificamos este problema y creemos que esto es un problema importante porque, ¿no? Por ejemplo, los columpios, el tiempo que se designa para los columpios de parte de algunos y de otros, en fin, cuestiones de ese tipo. Entonces, yo creo que si bien es cierto, no vamos a ir a resolver en preescolar los problemas sociales, sí hay problemas específicos de nuestra comunidad que requieren desarrollar habilidades socioadaptativas en estos niños. Es decir, si estos niños poseen mejores habilidades socioadaptativas, si poseen habilidades para la vida más desarrolladas, cuando tengan esos problemas enfrente, ¿no? Y asumir que hay niveles y escalas de este problema, ellos tendrán mejores elementos para enfrentarlo. Entonces, por ahí yo creo que lejos de pensar en que van a ir a resolver el problema del agua, sí pueden asumirse observadores de si se desperdicia o no, de si le cierra la abuela o no, si, en fin, hay niveles y la acción concreta puede ser un factor, siempre y cuando esta acción no sea una acción simple, sino consciente, ¿no? Praxis, diría por ahí alguien. Entonces, por ahí vale la pena pensarnos de este modo. Cuando creo que era, bueno, ya no recuerdo ahorita el nombre, pero planteaban la idea del cambio. Fíjate que alguna vez alguien por ahí me enseñó que para los procesos de cambio se requieren, decía él, visión, plan de acción, recursos, no, visión, habilidades, recursos, motivación y plan de acción. Y que a veces cuando te falta, por ejemplo, la visión, lo que obtienes es confusión. Cuando te falta la habilidad, lo que obtienes es ansiedad, ¿no? Cuando te faltan los recursos, lo que obtienes es frustración. Cuando te falta la motivación, el cambio es muy lento. Y cuando te falta el plan de acción, son inicios falsos. Entonces, en este marco siempre hay que cuestionarnos si tenemos claro lo que queremos, si contamos con las habilidades, si contamos con los recursos, si contamos con la motivación y si contamos con un plan. Entonces, cualquier proceso de cambio personal, institucional, etcétera, valdría la pena pensarlo en esta lógica, ¿no? Eh, y Liliana, en las reflexiones de un minuto, fíjate que Rita Ferrini algún día me decía que cuando a un estudiante no le explicitamos el currículum, lo estamos manipulando. Y aplica también para los papás. Entonces, aclararle a los estudiantes la intención educativa que tenemos con ellos y por qué es necesario que lo hagamos así, y que a lo mejor el nivel de gradualidad en términos de la exigencia que le vamos a estar pidiendo también es valiosa. Sin embargo, no lo dejes de hacer. Eh, eh, Decía por ahí otro amigo, a veces queremos hacer innovaciones ingenuas. Entonces, al primer mes no funcionó, lo dejamos y regresamos al síndrome de saquen todo su libro, ¿no? Y ahí les va lo que le toca, ¿no? Es decir, regresamos a dictar a esquemas más tradicionales. Entonces, primero, Liliana, felicitarte por esta apuesta reflexiva. Segunda, que los puedes ir entrenando en diferentes abordajes, que pueden haber momentos de reflexión en pequeños equipos, ¿no? Sin que lo escriban. Y que las reflexiones sean de un minuto, lo que logren escribir en un minuto, ¿no? Ir jugando con estos ajustes en donde se empiecen a entrenar en este ejercicio de reflexionar, pero que sí sean muy sistemáticos tus tiempos, tus momentos, tú, ¿no? Hay otra estrategia por ahí que se llama OSOS, oraciones significativas originales. Esto que acabamos de aprender, cómo lo decimos en una sola oración y que sea significativa para ti, que sea original, ¿no? Entonces, eso ya le representa un desafío más, en fin. Hasta ahí llevamos las primeras 5, Jaime, pero hay como 10 más, cuéntame, o 15. Perdón, hay más preguntas. Antes de comentar, vamos a darle un espacio a Natalia Vázquez. ¿Quiere comentar algo? Vamos a tratar de ser breves. Adelante, Natalia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, una de las cosas que yo he vivido y que es así como que un poco un dilema, y que no solamente yo, sino varias compañeras del equipo, de mi equipo con el que laboro, es de que lo que dicen, o sea, las metodologías de proyecto que propone el nuevo plan de estudios. Yo soy docente de educación preescolar, claro. Las metodologías que propone el nuevo plan de estudios, la verdad para el nivel preescolar, sí,
siento y algunas otras mis compañeras sienten que son muy ambiciosas, más para el nivel. Al inicio del ciclo escolar, en el consejo técnico intensivo previo al inicio de clases, es lo que comentábamos, dice, siento que para el nivel preescolar, la metodología que más aplicaría, más podríamos aplicar sería la de proyecto comunitario y quizá, y dependiendo del contenido y los PDA que marca el plan de estudios, trabajar el de aprendizaje basado en proyectos, ajá, problemas, esa metodología. Sin embargo, la semana pasada nos invitaron a un foro donde también nos hablaron un poco más a profundidad del plan de estudios y lo que nos planteaba una de las ponentes, que es docente frente al grupo, era de que, o sea, sí, el nuevo plan de estudios plantea la metodología de proyectos, dice, pero también hay cosas que no precisamente deben de trabajarse por proyectos. Y bueno, yo ya tengo un bosquejo de un proyecto comunitario que voy a trabajar con mis alumnos en el mes de enero, en la semana del cuidado del medio ambiente. Porque una de las problemáticas de la localidad donde trabajo es la contaminación ambiental. En las calles hay basura y todo eso. Ya previamente hicimos una pequeña actividad de 2 veces en diferentes fechas salir a recolectar basura. También, pues, pe- pienso abordar un poco más a profundidad lo que es la contaminación ambiental, que ellos hagan conciencia sobre eso, que propongan qué otras acciones podemos llevar en práctica para el cuidado del medio ambiente. Y bueno, yo una de las cosas que les voy a proponer es sembrar árboles frutales en la escuela. También hay animales domésticos que están en la calle, no sé, adoptar alguno de los animales domésticos que por semana se los lleven y les den el cuidado que necesitan, ¿no? No sé qué opina usted al respecto. Digo, primero, gracias, Natalia, por atreverte a compartirla en vivo. Varias ideas que me pones a pensar, entonces ya no sé en qué orden debo decirlas, pero primero que eh, quizá tiene su mérito recolectar basura, pero tendría más mérito no tirarla o ser responsable en el consumo, reducir el consumo de qué tipo de productos, determinar cuáles productos nos conviene comprar porque contaminan menos. Es decir, cuestiones que nos permitieran empezar a atender este tema con más profundidad. Uno de los riesgos que corremos, y lo voy a decir en lo general, no es por ella, no es por Natalia, pero sí en lo general, es que a veces podemos trivializar el problema o quererlo resolver desde un marco conceptual poco profundo que no nos permita garantizar realmente la solución, ¿no? Entonces, por ahí te comparto, Natalia, y bueno, a todos, cuando el doctor Lozano era el secretario aquí en Puebla, un servidor junto con su equipo escribe algo así como educación sostenible, hacer las paces con la madre tierra, y ahí planteamos 10 R's. Reeducar, reciclar, sí, las tres de siempre, más otras 7, ¿no? Entonces, por ahí ese mapa te puede ayudar mucho a identificar qué más R's puedes instrumentar en este abordaje metodológico. Y también escribimos un segundo documento que ya no se publicó desde Secretaría, sino a título personal con el doctor Lozano en el equipo sobre, sobre esto mismo. Es un documento de acceso libre, sin ningún problema, pero que aborda el problema de la basura concretamente, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho de dónde agarrarte y te puede dar buenas ideas. Y pues no necesitas casarte con una metodología. Yo creo que preescolar ya lo venía haciendo bien, es decir, que habitualmente el trabajo que hacían, ¿no? Planteando situaciones, etcétera, los chicos, perfectamente resuelve el tema central que ustedes tienen, que es el desarrollo, ¿no? Lo importante es cómo lo vinculas con temas que tengan que ver con la comunidad también,
y pueden ser tus prácticas sociales, ¿no? El Día de Muertos, pero con qué mirada, a qué nivel de profundidad, etcétera. Esas son cuestiones que tendrás que construirte. Y me voy a otras preguntas, si te parece, Jaime. Retomo cómo se Maestro, ejerce la adelante. autonomía, ¿no? De los estudiantes. Eh, y ahorita voy por la de Norma, que también me interesa mucho. Eh, Fíjate que uno de los temas puntuales es que algo que estamos perdiendo de vista es que la nueva escuela mexicana plantea fases y que asume que los niveles de desarrollo de cada persona son distintos y que en esa lógica quizá un punto clave es considerar que si cada quien tiene un proceso, eh, el nivel de autonomía también, pero la autonomía tiene que ver con este tiempo de trabajo independiente que la persona puede realizar, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el diagnóstico entonces? Pues para eso. Si tú ves que tienes estudiantes que sus papás tienen poca escolaridad, y ojo, esto es súper importante porque en México origen es igual a destino, es decir, a menor escolaridad, menos posibilidades de que el chico termine en contextos universitarios, pero si tú tienes conciencia de eso, el tipo de tarea podría ser que él platique con su papá sobre, que recupera las experiencias que los papás le cuenten un poco sobre cómo le hacen para resolver no sé qué cosa. Es decir, es decir, puede haber niveles de trabajo que no necesariamente es hacer un trabajo independiente, robusto, profundo, sino recuperar experiencias, miradas, voces, maneras de hacer algo, ¿no? Eh, si hay un chico de estos, oye, va a ser muy importante, los que tienen internet, ¿qué te parece si a ti te toca investigar tal cosa? ¿No? Y te vamos a pedir una hoja en donde sistematices lo que encontraste y nos compartas y lo vas a presentar a la clase. Es decir, y poco a poco ir ayudando a los demás a desarrollar autonomía. Y entonces esto lo puedes ir haciendo en el salón modelando, ¿no? Sí, y me engancho con la pregunta de Norma, por ejemplo, el proceso de apropiación. Entonces, si yo quiero que se vuelvan autónomos lectores, entonces quizá lo primero que tengo que hacer es modelar los procesos de lectura. Entonces, uno lee en voz alta, el otro hace las preguntas, el otro sistematiza, el otro, no sé si me voy a entender. Entonces, y después de un mes, Jaime cumple el segundo rol, yo el tercero, Felipe el cuarto, Eric no sé si me voy a entender, y vamos rotando las tareas en ese equipo a grado tal de que dominemos cada uno a lo largo de un periodo o de un trimestre los cuatro momentos específicos que haría un lector experto, por ejemplo. Estoy hablando por hablar, ¿sale? Entonces, eh, la apropiación de la lectura no va a ocurrir si le pedimos al chico, lea. Para esto no lo entendí, pues vuelve a leer. Así no se hace, ¿no? Es decir, modelar los procesos lectores, brindar tiempo para discutir lo que se leyó, identificar cuál fue la intención del autor, cómo lo puedes decir tú en tus propias palabras, cuáles fueron las palabras nuevas. Me imagino un salón en donde en cada lectura los estudiantes tienen que hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, escribir las palabras nuevas que se encontraron y las pegan, como si fuera un foro en internet, pero además ponen la frase que más les llamó la atención, el párrafo importante y lo que les puso a pensar. En fin, va a depender del nivel de autonomía que queramos lograr y del tiempo que le dediquemos, pero a lo mejor el primer año es muy complejo porque vas a tener que irles modelando, entrenando, ayudando, acompañando en el proceso lector, pero después de eso se volverán lectores expertos. Entonces, dedicar tiempo para que realmente lean, en donde no solamente lo lean de manera fluida y rápida y terminen no haciendo nada con lo que leyeron, sino asumir que hay que hacer mucho con lo que los estudiantes leen, porque es otra voz, que no la única autorizada es la tuya, sino las diferentes voces con las que los estudiantes se enfrentan. Hay otro modelo que le llamamos aulas multivocales, ¿no? En donde los estudiantes cada uno trae una lectura distinta. Tú diseñas el proceso, les das una lectura
corta preferentemente, y entonces llegan cada uno y haces equipos con esas lecturas. Entonces cada uno tiene que compartir lo que encontró, y después de eso, de compartir lo que encontró, el chico tiene que escribir las ideas que más le llamaron la atención para elaborar su propio escrito. Entonces, puedes hacer muchos diseños que te vayan dando ruta de por dónde transitar, ¿no? Agradezco mucho los otros comentarios. Me voy a ver si hay otra pregunta, Jaime, si es que tenemos, ¿no? Sí, quiero comentar algo, maestro. Todo lo que usted está diciendo está enriquecedor porque aparte de sustento tiene crítica, tiene análisis. Hay un tema que es tácito, que es inmerso, porque cuando hablamos de metodologías, es el cómo del qué, ¿no? Pero hay un cómo previo, y creo que me voy a referir a decir tácito, no porque no haya sido considerado, sino porque es algo con lo que trabajamos. Me refiero a la estructura cognitiva. Hace un momento usted decía que no se desarrolla hablando del aprendizaje, y lo entiendo desde la ideología, desde la filosofía, no desde solo la instrucción, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, no creo, estoy seguro que algo que siempre tenemos que estar presente es la teoría, la psicología cognitiva, maestro Irán. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Ausubel, Novak, a partir de los trabajos de Ausubel, dice que la asimilación de los nuevos aprendizajes depende de la cantidad y calidad de las estructuras de organización previas que están en la persona. Entonces, si nosotros queremos hacer sujetos críticos, sujetos de análisis, sujetos de reflexión, pues requerimos construcciones previas que tienen que ver ya con una estructura cognitiva. ¿Qué opina de eso, maestro Irán? Fíjate que Pienda, por ejemplo, dice algo que me parece más valioso aún. Dice primero que el conocimiento previo no solamente es la información que el sujeto posee sobre de algo, sino también la disposición que uno tiene para aprender, y esa también habría que evaluarla previamente, y también, digámoslo así, como los recursos y las habilidades con las que cuenta. Pero el mismo Pienda hace una precisión que me parece más valiosa aún. Dice que el 80% del conocimiento previo que el alumno posee está mal organizado, ¿no? Entonces, que por ahí lo importante no es solamente saber qué, sino por qué o cómo lo sabe, ¿no? Es decir, cómo llegó el alumno a decir lo que me está diciendo, de dónde lo sacó, es decir, cuál es el elemento que soporta esta construcción. Y entonces, creo que eso también es sustantivo, asumir que el alumno no llega de la nada, pero ahora vayamos por Olgi, Fly y Pelinskar y otros expertos que dicen, a ver, el aprendizaje recursivo y no lineal. Es decir, cuando uno aprende, el proceso de aprendizaje no solamente se da en un solo momento y ya. Es decir, irlo aprendiendo exige un proceso de construcción gradual, recurrente, recursivo. Ese es uno de los 6 principios que ellos plantean. Pero, por ejemplo, cuando vamos un poquito más adelante, los expertos como Pintrich, Zimmerman, Monique Wacker, eh, Shuk, son expertos que hacen planteamientos más profundos en términos de la regulación o la autorregulación del aprendizaje. Y lo que un servidor encontró fue que hay 6 procesos claves en cualquier estudiante que se autorregula, ¿no? Establecen objetivos claramente, son altamente cognitivos, ajustan el ambiente, monitorean su desempeño, en fin. Entonces, hay que ir más allá de estos procesos netamente cognitivos, de mirada auswelliana, etcétera, y Novak. Es decir, hay otros expertos todavía vigentes que aportan mucha luz en este sentido, que va más allá incluso de la metacognición, la autorregulación del aprendizaje, ¿no? Entonces, pero venga, me quedo con esta. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los maestros de educación primaria a que trabajen las problemáticas si no están trabajando los conceptos y los conjugan con los libros? A ver, quizá el primer punto clave es que problematizar la realidad exige categorías y construcción profunda. Es decir, ¿qué riesgo corremos? Trivializar la realidad, explicarla desde nuestras eh,
concepciones previas o de nuestros prejuicios o de lo que ya traemos encima. Y quizá un primer ejercicio es que cuando planteamos a los alumnos o los alumnos nos plantean un problema, indagar sobre el problema será una tarea sustantiva. ¿Desde qué concepciones epistémicas o desde qué mirada, a qué nivel de profundidad? Eso dependerá mucho del nivel de desarrollo, etcétera. Pero sí es importante asumir que la, la mirada o los diferentes enfoques desde los que podemos abordar el problema, los ejes articuladores juegan un papel clave. Es decir, si imaginamos un problema en este momento, por ejemplo, el problema de Guerrero, ¿no? Este problema, ¿desde dónde lo podemos ver? De la equidad, de la justicia, desde el pensamiento crítico, desde la interculturalidad, ¿desde dónde podemos ver este problema? Es decir, los ejes articuladores se vuelven un lente que me permiten ir a ver el problema desde otra mirada, ¿no? Entonces, y eso, hacernos preguntas de ese tipo, es decir, ¿se está violentando los derechos de las mujeres en este momento más que nunca ya? O eso no está siendo un problema, ¿no? El derecho que tenemos al agua, en fin, a muchas otras cosas, es decir, los hoteles tenían derecho a que tuvieran luz primero o las colonias menos favorecidas, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas preguntas que nos permitirían eh, elevar la voz, ¿no? Sería sustantivo. Entonces, yo creo que trabajando los conceptos y los conjugamos con los libros, quizá el ejercicio del maestro ir más allá del libro, asumir que requerimos más soporte conceptual, ayudar a los estudiantes a hacer evidente las problemáticas sociales, a entenderlas con profundidad, pero esa es nuestra tarea. Nuestra tarea ya no es recuperar lo que dice el libro solamente, ¿no? La implementación del humanismo en las escuelas, en la nueva escuela mexicana, implica un enfoque centrado en el estudiante, no, ya no, centrado en la comunidad. Es decir, el enfoque centrado en el estudiante, y por eso lo mencionaba hace un rato, era la mirada de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? El sujeto individuo solito. No, hoy en día nuestra apuesta es más comunitaria, más nosotros, más, por eso incluso el perfil de egreso está planteado en colectivo, ¿no? Entonces, más centrado en la comunidad, es decir, lo importante es la comunidad y de la que yo formo parte, ¿no? Que valora su bienestar emocional y su desarrollo integral, todo eso de acuerdo, fomenta la participación activa y el pensamiento crítico, utiliza herramientas tecnológicas, pues sí, y muchas otras cosas más, ¿no? Edgar, Luis Granados, en la educación especial, personas con sordas se plantean esta parte de la educación. Ok, en la educación especial, personas, ellos y ellas plantean esta parte de la educación desde los valores, que es una educación humanista. Ok, es una afirmación, entiendo, ¿no? Sí. Vale, Kenia, ¿cómo enseñar a los alumnos a trabajar en la comunidad de solidaridad si los maestros no resuelven la cosa? Cada uno de sus propios intereses. Ok, de acuerdo, pero aquí, más que ponernos en la crítica, Kenia, pásate de la queja a la acción. Es decir, PCA, si decía por ahí otro experto, cuando nada cambia, si tú cambias, algo cambia. Entonces la apuesta es, aunque haya maestros que, si ellos empiezan a ver que Kenia está haciéndolo al interior de su propio salón y que le está funcionando y que sus estudiantes no sé qué, seguramente van a empezar alguno por ahí que te cae, con el que te llevas bien, se va a sumar. Fíjate que yo llevo muchos años ya de asesor, aprendí eso, que los procesos de cambio no van a ocurrir en nosotros, empiezan contigo y que tú lo empieces a asumir ya es ganancia y a lo mejor eso contamina al otro, usando el término bondadosamente, ¿no? Creo firmemente en la utopía de la nueva escuela. ¿Cómo llegar a la dialéctica marxista? Si la manera que se diseña el perfil del profesional de la educación es meramente sujeción de... Ok, vale Álvaro, qué interesante la mirada. Primero, puntualizar que este enfoque dialéctico, el propio Paulo Freire lo retoma de otra mirada, ¿no? Entonces, y él asume otra interpretación dialéctica. Pero hoy en día, quizá la dialéctica en la que tendríamos que centrarnos, por eso
Por eso todo este discurso, ¿eh? La dignidad humana, si tú la pones aquí, aplica o no aplica. Es decir, y entonces aquí, lejos de esta mirada marxista en donde se cuestiona la estructura y no sé qué, eh, hay que pensar en una lógica en donde el sujeto, que es el sujeto de derecho, tiene esta bondad o no. Y quiero puntualizarte lo siguiente, y esto es sumamente importante, y quizá con esto cierro, ¿verdad, Jaime? Mira, Álvaro, en el modelo de formación de los docentes, a lo largo de la historia el modelo era un modelo carencial, es decir, maestro, ¿qué necesitas? ¿Qué curso quieres? Y yo te lo doy. El modelo cambió y cambió a un enfoque basado en problemáticas por lo siguiente. Desde el 97, el proyecto Tuning y muchos otros modelos de definición de competencias docentes estuvo centrado en un enfoque descriptivo explicativo. Es decir, le preguntas a un experto cómo debe ser un profesor y ese experto te lo describe y te lo explica. Pues no, no nos sirve ese modelo. Y entonces tenemos un conjunto de competencias docentes descritas por alguien. Eso no nos sirve. Lo ideal es asumir que si un maestro necesita ser un profesional competente, y es decir, por competente quiero decir algo así como ser capaz de resolver los problemas concretos que experimenta para garantizar que sus alumnos aprendan o se desarrollen o se logren o lo que sea. En ese sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer, Álvaro, es ¿qué problemas estoy experimentando yo, maestro, en este contexto y los que están a mi alrededor, cómo me acompañan en la solución? Entonces, el modelo, y si tú lo revisas, googlea el modelo de formación docentes de los docentes del Estado de Puebla, que escribimos hace 2 años, el doctor Lozano y un servidor, va en esa dirección. Pero Mejor Edu está en esa ruta. La propuesta de formación continua va en la lógica de problemas. No me convenzo mucho del modelo, cómo lo están operando, pero va en esa lógica. Entonces estamos migrando también para los maestros de un modelo carencial, y revisa todo lo que dice Mejor Edu, a un modelo centrado en las problemáticas que experimenta el profesor. Mis amigos de Mejor Edu me decían, es que el problema que tenemos en Mejor Edu es que diseñamos para todo el país, pero ventaja que ustedes tienen, pues transitas con las problemáticas específicas de los profesores. Entonces, por ahí conviene repensarnos, Álvaro. Está bien, ¿no? Me gusta la queja, pero si te revisas los últimos documentos, están en otra ruta, ¿eh? Y le paro, Jaime, porque ¿cómo se vincularán con la educación básica de la universidad? A ver, perdón, ya, con esta cierro. Hay un divorcio entre la propuesta de media superior y la propuesta de básica. Tienen enfoques distintos, pero ya no hablaremos de eso hoy. ¿Sale? Ahí lo dejo. Jaime, ya me callo. Maestro Irán, la verdad, qué gusto conocerlo. Yo en lo particular seguí el trabajo que se hizo durante la gestión del doctor Lozano. Tengo la privilegio de conocerle, él ha participado y nosotros, y muy agradecidos por eso, y también muy agradecidos, por supuesto, con usted, maestro Irán, por la intervención que ha hecho, la aportación del análisis, de la reflexión, y sobre todo, en el Instituto UNAV consideramos que la crítica tiene como fundamento el cuestionamiento. Y eso siempre va a llevar propuesta, ¿no? Siempre va a llevar una construcción, siempre va a llevar, todos podemos salir adelante. Muchas gracias a todos, a todas quienes pudieron intervenir con los planteamientos, con las preguntas, con las aportaciones, de eso se trata. Y me voy a permitir dar lectura al reconocimiento por la intervención del maestro Irán Salomé Padua. Muchas gracias, maestro Irán. El Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento al maestro Irán Salomé por su participación al impartir la conferencia magistral El humanismo de la NEM y la exigencia ética en las pedagogías vigentes, en el marco del Segundo Congreso Nacional en Educación y Docencia, modalidad virtual, con fecha de hoy, firma la maestra Patti Reyes, nuestra directora. Maestro Irán, muchas gracias, un privilegio realmente haberlo escuchado. Nos quedamos con muchos apuntes, nos quedamos con la grabación que será compartida posteriormente. Le agradezco y pues espero no sea la primera vez, sino sigamos coincidiendo en esos espacios.
Será un honor. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Hasta Gracias. entonces.